Gloria a Jesús. Damos gracias al Señor en esta hora y en el nombre de Cristo Jesús traemos una buena nueva para tu vida. Una buena nueva de esperanza, una buena nueva de parte de Dios. En medio de este mundo que cada día nos sorprende con mayores catástrofes, con mayores crisis políticas, financieras, sociales, de salud, confusión, en medio de todo esto siempre es la palabra de Dios aquella que trae esperanza, aquella que trae luz, aquella que trae dirección. Hoy en día, y esto no es algo nuevo, aquel que ha venido a Cristo continuamente se ve confrontado a diario por el pecado. A diario nos levantamos y somos expuestos a esa batalla, a la batalla de la tentación. Y es el corazón del hombre, aquel que decide si ir en pos de Cristo o ceder ante los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los pensamientos y la codicia del cuerpo. Mas sin embargo, aun si fueses o si fuéramos de aquellas personas que por alguna razón, por no dedicar el tiempo necesario, por no tener un corazón definido, por no haber venido a un pleno conocimiento de Dios, aun si esta fuera nuestra condición, el Señor tiene una palabra de aliento. ¿Y por qué este aliento es necesario? Porque continuamente el creyente es acusado después de haber pecado. El enemigo nos lleva a pecar y después nos acusa. Y esta acusación se traduce en el fenómeno de la condenación. Él nos invita a pecar y luego nos condena. Pero en medio de todo esto, el Señor tiene una palabra de aliento para que podamos tener el entendimiento y el deseo de poder levantarnos, ponernos en pie y seguir este peregrinaje en pos de la patria celestial. Y es en el libro de Isaías, en el capítulo 44 y verso 21, en donde el Señor nos hace reflexionar diciendo de esta manera. Isaías 44, 21 dice así: acuérdate de estas cosas. Si el Señor nos dice que es importante que recordemos, es por una razón, porque hemos comenzado a olvidar, o porque de hecho ya olvidamos, o porque no hemos estado considerando las grandes promesas de Dios, o porque no hemos considerado la misericordia, ni el trono de la gracia, ese trono de amor y de misericordia que llama al pecador al arrepentimiento. Mas sin embargo el Señor, lejos de condenarnos, nos dice: acuérdate. ¿Y qué es aquello que hemos de recordar? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob. Esto representa el creyente recién convertido, el creyente tierno. Aquellos que aún tenemos que estar luchando contra la murmuración, la división, los malos pensamientos, los apetitos de la carne, y estamos en esa condición de niñez espiritual. A estos el Señor nos habla: acuérdate. Pero de igual manera a Israel, aquel que viene a representar, aquel creyente que ha comenzado a experimentar ya victorias en Cristo, que ha comenzado a dejar atrás una serie de quizás de vicios, de adicciones, de problemas de temperamento, de carácter, tanto a aquel que comienza como de igual manera a aquel que ya tiene un tiempo de caminar, puede verse expuesto a la tentación y puede verse expuestos a la caída. Pero ambos el Señor nos dice: acuérdense de estas cosas, porque mi siervo eres. Y qué interesante, qué reconvención más extraña de parte de Dios, qué exhortación más extraña de parte de Dios. No olviden que son mis siervos. Cuando continuamente Jehová enviaba a Moisés y a Aarón delante del faraón, les encomendaba que les dijesen a faraón: deja libre a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si por una razón fuimos alcanzados, librados y adoptados como hijos de Dios, es para venir al servicio de Dios. Eso no quiere decir que tienes que ser un pastor evangelista, o un profeta, o un ministro de alabanza para servir al Señor. Hay diversas maneras de servir al Señor. Somos llamados ya no a servir al mundo, ya no a servir a los apetitos de nuestra carne, ya no a servir a los deseos de nuestros ojos. Somos llamados a servir a Jesús. Somos llamados a servirle a Él. Somos llamados a vivir un tipo de vida diferente. Y el Señor nos quiere, en medio quizás del extravío que podamos estar corriendo, Él nos quiere hacer recordar esto. Recuérdense que son mis siervos. No deben de servir más a sus deseos. No debemos de servir más al mundo. No debemos de servir más
a nuestros anhelos, sino llamados a ser siervos de Dios. Yo te conformé. Esto es, de que si por alguna razón estamos colaborando en algún nivel de la obra de Dios, que nos pueda quedar claro el entendido, que es solo por la pura misericordia de Dios. Y luego dice, y reconfirma, mi siervo eres. Recuerda que eres mi siervo. Y te lo subrayo entre paréntesis nuevamente. Recuerda que yo te formé para ser mi siervo. No me olvides. Cuán importante es no olvidar esto. Y después de hablar todo esto, eso lo podemos resumir en una palabra. Recuerda que tú tienes un propósito. Aunque nuestra vida espiritual en esta hora pueda no ser la mejor, recuerda eso, que tu vida tiene un propósito, que has sido salvado y comprado con precio de sangre con un propósito. Y si ese propósito el Señor te lo está haciendo recordar en esta hora, es porque está vigente el plan de Él, es porque el amor de Él sigue vigente sobre esta vida. Vigente es que está vivo, es vivo sobre tu vida, es real en esta hora sobre tu vida. Verso 22, y luego de recordarnos que somos sus siervos, nos recuerda su perdón, nos hace recordar su perdón. Y dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te perdoné. Qué interesante, esto es amor en esencia. No olvides que has sido perdonado. No olvides que tienes un llamado al servicio. No olvides que tu vida tiene un propósito. Que Satanás y su opresión y su condenación no te roben ese propósito. Recuerda que hay un espíritu de poder en nosotros. Hay un espíritu de amor en nosotros. Pero principalmente hay un espíritu de dominio propio. Que Cristo Jesús te bendiga. Amén y amén. Hasta pronto.